Buenas noches, hoy es jueves 30 de marzo del 2023, son las 7:10. Vamos a dar inicio a la clase número 2 de nuestro curso de interpretación de la carta natal. Ya la comparto en pantalla, un momentico, y quiero mirar cómo actuamos con base a esto. Un momentico, esperamos. Y así voy ensayando esto. Este medio didáctico. Y en este se maneja así, dice que compartir un video y se coloca el link del mismo. ¿Me escuchan? Profe. Sí, perfecto. Todavía no estamos mirando nada. Vamos a mirar cómo compartimos el video. el video. Bueno, ya, ahora sí. Ya. El movimiento 19 de abril, conocido como el M-19 o el M, fue una organización guerrillera urbana colombiana que surgió en los años 70. Te compartimos 6 datos importantes sobre la participación de Petro en este movimiento. Después de la muerte del presidente socialista de Chile, Salvador Allende, Petro aumentó su interés por el socialismo. Esto lo llevó a conocer el movimiento 19 de abril, al cual ingresó con 18 años en el 77. ¿Sí están viendo? Petro actuaba bajo el nombre de Aureliano Buendía. Petro fue parte de la toma del Palacio de Justicia, la cual se considera una de las tragedias más grandes en la historia moderna de Colombia. Y voy a poner otro video. A sus 21 años ya se encontraba involucrado en la política de Zipaquirá. Llevaba una doble vida, ya que al mismo tiempo era un militar clandestino del M-19. A pesar que Petro intentaba mantenerse fuera del radar de las autoridades en Zipaquirá, llegó a ser capturado por parte del Ejército Nacional por poseer armas ilegales. Una de las acciones contra el gobierno que llegaron a marcar la historia política fue el robo de la espada de Bolívar. Bueno, voy a Petro parar. dijo que la espada no era ni más ni menos que del pueblo, por lo que la secuestraron y la devolvieron cuando el acuerdo de paz fue firmado en 1990. Voy a poner otro video. Así que esperemos tantico, YouTube. Bueno, un momentico. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan a todos? ¿Todos me escuchan? Bueno, voy a poner otro video. Sí, pero no estamos viendo el video todavía. No, voy a poner otro video. Es que me salí acá, pulsé mal y me salí. Voy a poner otro video que quiero que retengan estos antecedentes de su biografía.
Este video. Los compañeros estaban en una actividad propia de la organización. Estaban trabajando en la presentación de nuestra propuesta de paz y del festejo de nuestro cumpleaños. No se escucha. Y ustedes iban a festejar su cumpleaños entregándoles todo. ¿Me escucha? Nosotros íbamos a presentar los contenidos, los objetivos de la lucha de Bolívar. Voy avanzando. Mantener sociedades acalladas en sus derechos, en su... A sus 8 años, a los ojos. Gustavo Francisco Petru Rego nació en Ciénaga de Oro, Córdoba, el 19 de abril de 1960, en donde vivía hasta su bautizo. A los 9 meses, su padre lo trajo a Bogotá. A sus 8 años aún no tenía conciencia plena de eso que lo hizo descubrir 100 años de soledad. El coronel no tiene quien le escriba o la hojarasca. Los Petro habrían llegado hacia mediados del siglo XIX a las sierras del Sinú, exactamente a San Pelayo y a Cereté, porque el apellido se quedó ahí, no se extendió a otros lugares. Por la fecha de nacimiento de su abuelo, 1898, en San Pelayo, Córdoba, su familia debió llegar de Saona, en el norte de Italia, a mediados del siglo XIX. Estudió en el Colegio San Felipe Neri, en Los Alcázares. Un día, al salir y no mirar de los dos lados al cruzar la calle, fue arrollado por un auto. El mismo conductor lo llevó a un hospital y cuando lo atendieron, se dieron cuenta de que solo tenía una clavícula lesionada. Fue un lector ávido. En su adolescencia ya leía las Confesiones de Jean-Jacques Rousseau, así como novelas quizás muy avanzadas para su edad, como Miguel Strogoff de Julio Verne. En primaria y más adelante, Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. También estudió en el Colegio San Juan Bautista de La Salle, donde la educación era evidentemente franquista. En 1970, cuando terminaba su primaria en Zipaquirá, ocurrió un hecho político del que fue espectador. Su mamá le contaba sus cuentos para que se tomara la sopa. No solo le hablaba de los romanos, sino también de Gaitán. Le decía que ese señor era un luchador, que lo habían matado y era del pueblo, y él también era del pueblo y del pueblo de Gaitán. Ella era mucho más política que su padre, quien se jactaba de ser laurianista. Ella, en los años 60, se volvió parte de la ANAPO del general Rojas Pinilla, y así lo amarró a esa raíz de la historia real de Colombia. Cuando llegaban los martes, el día de hacer mercado a tener después en su vida. A su padre no le gustó mucho el afiche, pues decía que en las elecciones había anunciado que el ganador era Pastrana, la espada de Bolívar. Bueno. Vamos a detener el video, ahora sí voy pasó, Fer? Ya, hasta ahí nomás. Es que lo que me gustaría era nomás no agotarlos tanto. Ahora sí voy a compartir el video. Voy a compartir el video. Voy a compartir el video ya. Hasta ahí llegamos en esa parte, ¿sí? Compartir pantalla, perdón. ¿Va a poner la carta? Sí, ya entramos de lleno al tema, ¿sí? Bueno. Un saludo a todos, nuevamente. Bueno, ejemplos prácticos. Este es Petro, ¿sí? Este es el esquema de Petro, que nació en esa fecha del 19 de abril de 1960, 6 de la tarde, que fue el documental que vimos del papá hablando sobre su hijo y su familia y todos los antecedentes en esa zona. Fue cuestionado porque algunos dicen que nació fue en Zipaquirá, la cédula figura nacimiento en Zipaquirá, pero él nació en Ciénaga. Lo que pasa es que la distancia desde Zipaquirá hasta allá era como de 3-4 días y ahí lo necesitaban un documento, entonces les tocó que falsear
y hacer un registro en la notaría como nacimiento de allá, cosa que lo tomaría un contradictor político y lo sacaría a la luz, diciéndole que era un falso, incluso el no registrar su lugar de nacimiento. ¿Cómo? Robledo, creo que fue. Sí, Jorge Robledo fue, que lo destapó. Bueno, ¿qué podemos mirar ahí de esta carta que muestra a grandes rasgos un ascendente a 27 grados de Libra? Recuerde que Libra es el signo de equilibrio, de justicia, de todo eso. De aire. Es un signo de pensamiento, de aire. Pero también tiene Escorpio, ¿sí? Fíjate que también tiene... Parte en Escorpio. Porque tiene dos signos, el de Escorpio y el de Libra. Y ahí hay un planeta. Ahí tiene un planeta. Sí. Vemos que ese planeta es Neptuno. Neptuno. ¿Y qué indica Neptuno en los textos? ¿Sí? Indica el socialismo, ¿sí? Religión. Esa entrega que él hace, incluso en el libro, habla de dos epifanías. Quiero que ustedes revisen qué es la epifanía, ¿sí? ¿Qué significa ese trance o experiencia que tiene? Es muy propio de Neptuno, ¿sí? Las famosas epifanías que ha tenido. Pero podemos ver que la profesión de acá está definida por esta casa. Esta es la casa de la profesión. Que es la casa 10. Este planeta fue el que ese planeta tiene que ver con la guerrilla, ¿sí? Urano, con lo inesperado, Él fue personero, concejal en Zipaquirá, después fue representante, pasó al Senado, después fue alcalde de Bogotá y finalmente presidente. Se presentó en 3 oportunidades, creo que fue para la presidencia, y en la última ganó. Entonces podemos ver el regente de él es Venus y se sitúa muy mal en la casa sexta, que son sus subalternos, ¿sí? Y el otro regente de él es Plutón, que se sitúa en la casa 11. Y vamos a descomponerlo poco a poco. Entonces, aquí indicaría por la profesión que tenía que ver una profesión muy directamente con el pueblo, con la luna en Acuario, ¿sí? La modernidad que él quiere, los cambios sociales, lo que él habla en el libro muy poéticamente y muy prosaico describe su visión de lo que él, de su vida y lo que él quiere como partícipe humano en el apoyo de una causa, ¿sí? Bueno, pero nos salimos del tema porque vamos a seguir con nuestras metodologías. El otro esquema que yo tenía, pero ya es muy recorrido, es el de una muerte tan anunciada como el de Galán, ¿sí? Ustedes recuerdan que este es el esquema de Galán, ¿sí? Galán nació por ser tan personajes tan públicos. Que me pegué acá una confundida. Bueno, este es el esquema de Galán. Él nace el 29 de septiembre del 43 a las 5:55 de la mañana, también tomado de unos datos biográficos, y ese sí está bien documentado porque hay registro civil. Vemos que lo que podemos ver acá a pantallazo, podemos ver un acumulado en casa 12, 1, 2, 3, 4, 5 planetas en casa 12.
Recuerde que la casa 12 es la de las prisiones, la de los enemigos ocultos. Y vemos cómo él es asesinado. Incluso el día anterior hubo un eclipse de luna. Es asesinado. Los tiros los recibe por el estómago. Muere por hemorragia de la misma. Su crimen ha sido un crimen de Estado. La familia no ha descansado de esclarecer el crimen, ¿sí? Se achaca al narcotráfico, bueno, todo ese mundo que ya todo el mundo conoce. Pero podemos ver que es un personaje también público, muy joven, muere asesinado por una causa, también con un ascendente en Libra, pero con un Venus también en caída, pero tocando la casa 12. ¿Sí? Entonces ahí es donde muestra un karma espantoso, muy marcado, porque su vida muy temporal, muy corta, y termina asesinado. Si escucha un perro del de acá, pequeño pero tiene unos pulmones. El vecino o yo. ¿Sí? Bueno, entonces lo que yo quiero es que ustedes vayan desarrollando esa visión intuitiva para mirar y captar la esencia a veces de un esquema en pocas palabras, su vida misma, ¿sí? Ojalá llegáramos a tener ese arte de interpretación y en una sola palabra podemos definir la misión de una persona, de su vida. Pero también ahí entra en detalle muchas cosas, ¿sí? Y es lo que vamos a mirar en metodologías. Pero una cosita que me llamó la atención es que él tiene el sol y la luna en conjunción. Ah, ¿no? sí. Yo no me había dado cuenta, no había visto nunca ese esquema de Luis Carlos Galán, Sí. pero también eso lo hace ser esa personalidad que dicen que era muy raro, que no compartía. Bueno, es muy propio de los bipolares, dicen que es muy propio. Sí. Y está muy con gusto, o sea, Sí, muy Cassimi, ya está Cassimi, o sea, daña la luna. Entonces él mira que él hace parte de un prototipo de Dios, un mito, un héroe. Sí. Y ahí que él trata de emular mucho a Gaitán, la gente lo asocia al perfil del nuevo Gaitán, ¿sí? De los tiempos modernos, ¿sí? Y busca las causas nobles de los pobres, los más desprotegidos, ¿sí? Que es la casa 12. En Libra, recuerde que ese es el signo del equilibrio, de la balanza, de la justicia. Él propone, gracias a él se conformó la nueva constitución, ¿sí? La del 91. Y grandes de sus postulados fueron consignados ahí. Lo que pasa es que es una conjunción con Neptuno también, ¿sí? Que lo hace ser el también Mesías de algo, ¿sí? Sí. Se fue más allá y no previó, se confió demasiado en el destino, en la suerte, en la gracia, y no se cuidó de sus enemigos ocultos, que lo Bueno, llevaron. también el Neptuno lo hace confuso, confundirse en algún momento dado con la gente. Mire. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Hay muchas cosas de ahí. Es un esquema muy digno de estudiarlo por la misma integridad y la ética del hombre. Eso es los pocos políticos, ¿sí? Ahora todo hay como más de 500 monumentos, parques, todos se llaman Luis Carlos Galán, por todos lados. La calle Luis Carlos, el colegio Luis Carlos, el parque Luis Carlos. Va uno a un baño orinal, Luis Carlos Galán Sarmiento, por todos lados Luis Carlos, ¿sí? Es decir, el mito lo convirtieron en una realidad estampadas en todo tipo de bienes públicos. Y para conmemorar la grandeza de un hombre de esa naturaleza, ¿sí? Pero esto lo hizo hacerle muy bipolar y muy terco, ¿sí? Porque Y también la entrega, porque las casas que están con planetas son las casas superiores. ¿Sí? Recuerde que él a los 25 fue ministro de Educación, cosa que ningún ministerio, sobre todo de Educación, había alcanzado esa curul, ¿sí? ese cargo, perdón. Entonces aquí podemos ver muchas cosas que se anticiparon, pero también el lado trágico, con el Marte con Urano, dos maléficos en casa 9, que es la casa de la política,
La misma política que lo llevó a su éxito, también lo llevó a tener sus grandes enemigos de la misma política, porque se le estaba atravesando y había que ponerle la tranca. Entonces usaron esa mafia que estaba en el poder, ¿sí? Y fue muy fácil. Para la época las condiciones del país estaban muy debilitada la democracia y sus instituciones. Bueno, ¿algún otro aporte? No. Hay un libro que se llama, de Ken Wilber, El espectro de la conciencia. Los primeros, yo creo que fue el primero, ¿sí? Recuerda que él en el espectro de la conciencia pone dos dimensiones, una dimensión muy física y una dimensión mental. Lo pone en una forma de ese espiral o cubo y los coloca. Y lo más interesante es que de las tradiciones orientales saca la estructura de los famosos cuerpos, que son las 5 formas corporales que muestra esa identidad. La anamaya kosha, los cuerpos se llaman kosha, es el término sánscrito. El anama kosha, que es la estructura del stula, que es el lado físico, y pone 3 para el subsma, que es como el astral: el prana kosha, el mano kosha y el vinana kosha. Y finalmente pone el de karana, el de la compasión, el ananda o el de la felicidad, como el cuerpo espiritual. Entonces, 5 cuerpos reflejados, sintetizados en 3 estructuras: física, astral y algo que le llaman mental, pero hoy ese término ya está muy controvertido, es más espiritual. De ese libro hay un libro de Justin Smith llamado La verdad olvidada, en la cual Ken Wilber sacaría esta figura que muestra que tenemos unos planos de realidad que son terrenal, intermedio, celestial, infinito, que también le llamaban el empirio, el terrenal, el lunar, celestial, infinito, llamaban empirio, que eran de las estrellas. Y unos niveles que se llaman niveles de identidad, que son los cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo mental, el alma y el espíritu. Esta estructura ha sido muy controvertida, la han sintetizado en 3 cuerpos: cuerpo físico, el cuerpo astral, unen la mente con el alma, y el cuerpo espiritual. Aquí viene el caso. Es que al mirar los videos de Jerónimo Brigoni sobre los zodiacos, encontramos los siguientes, y eso es lo interesante a lo que yo voy. Encontramos de que Ken Wilber establece unos cuadrantes para percibir la realidad. Él dice que los caminos de la evolución, los caminos de la vida, como dice la canción, los caminos de la evolución son 4. Uno que nos lleva al despertar, otro que nos lleva al crecimiento. Los del despertar son lo que se llama, vamos a ponerlo acá, en el libro de meditación integral, he extraído estas cosas. Son los caminos, 4 caminos de evolución. Unos que nos dejan crecimiento, otro despertar, otros nos hacen la expresión y otros la limpieza. Bueno, no quiero tocar esto, sino esta parte final. Que los caminos de los estados del despertar tienen que ver con los estados de conciencia, y los de crecimiento con los niveles de las estructuras de desarrollo. Esto se sintetizó en 3 cuadrantes. Ese estudio de los cuadrantes son los medios de expresión, y lo fijó en 4 niveles: un conductual, un intencional, un cultural y un social. La astrología sigue la misma corriente, porque cuando vemos la astrología genealógica, o sea, la caracterológica o psicológica,
sigue muy propio este camino. Vamos a ponerlo más gordito. Sigue este camino. Pero la genealíaca, que es la astrología que conocemos, la que estamos estudiando, va a ponerle el término G. G que traduce gente. También le llaman judiciaria, genealíaca. Pero cuando estudiamos la astrología mundial, la mundial sigue este camino. Son puras conductas sociales y culturales, que sería la astrología mundial, la mundana, también llamada mundana. Pero ahí no termina el cuento, ¿sí? Porque todo está en el origen de los zodíacos. Y ese fue el estado que yo quiero llegar a ello, ¿sí? Y con eso pasamos directamente a las técnicas o metodologías que se tienen para interpretar un esquema. Pero ¿eso a qué viene? Viene a lo siguiente. Vamos a borrar esto. Vamos a colocar círculos que nos permitan comprender esa realidad. Entonces vemos, vamos a superponer otros círculos como cuerpos. Y finalmente bueno, así. Entonces vamos a mirar que cada círculo es un zodiaco. Perdón, cada cuerpo. Primero, definición de cuerpo. Entonces, en base a eso, podemos ir describiendo que este rojo que vemos internamente, se me perdió un momentico nuevamente. No, se me borra la gráfica, no me deja. Vuelvo nuevamente. Un momentico, por favor. Bueno. Ya, ahora sí. Ahora sí. Podemos ver que aquí internamente este sería nuestro cuerpo físico. Cuerpo físico. Mirando esas estructuras, ¿sí? Físico. La siguiente sería nuestro cuerpo. Esta que ve acá. Nuestro cuerpo al M mental. Cuerpo mental, cuerpo mental, M, mental. El siguiente sería nuestro cuerpo espiritual, el famoso astral. ¿Sería algo emocional? Sí, es que estos dos se unen y forman el cuerpo emocional. Entonces vamos a llamarle astral. Y finalmente tenemos este último, que sería nuestro cuerpo
espiritual. Y así seguiríamos la estructura de físico, mente, alma. Este sería alma, el alma. Este sería la mente, ¿no? Este es la mente. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, estas 4 estructuras estarían reflejadas en 4 zodiacos. ¿Cuáles serían esos 4 zodiacos? Entonces vamos a dar una pequeña esbozo, pero así por título nomás. Existen 4 zodiacos. ¿Cuál trabajamos nosotros? Entonces el primer zodiaco, que le llaman físico, se trabaja con un zodiaco que se llama zodiaco de casas o domales. ¿Cómo se llama? El de casas se llama el zodiaco de casas o domales. Casas o domal, domo es casa también. Esas son las casas, el 1, la 2, la 3, la 4, de acuerdo a la hora del movimiento rotacional. Esas son las casas. El zodiaco que llaman con el alma, ese zodiaco es el zodiaco dracónico. Ese sería el dracónico. Es un zodiaco que poco lo conocemos, es muy reciente. Zodiaco dracónico. Es el zodiaco del nodo lunar, dracónico, o zodiaco de los nodos. Y el siguiente, el de la mente, sería el zodiaco. Este sería nuestro zodiaco solar, que es el que estamos manejando, el del Sol, zodiaco que se conoce como zodiaco trópico. Entonces, esta es la Tierra, este es de la Tierra. Tierra. Este zodiaco es el de la Luna. Este zodiaco es el del Sol. Y finalmente este zodiaco que vemos acá, este último, el del espíritu, se llama zodiaco siderio. Zodiaco siderio. Y tiene que ver con demás soles o estrellas. Perdón. Bueno, otros soles. Siderio. Perdón. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Por qué esa correspondencia? Porque son estructuras establecidas en el tiempo y en el espacio. O sea, no obedecen a una física y a una química, por supuesto. Recuerde que tenemos un zodiaco de tierra, un zodiaco de la luna, un zodiaco del sol y un zodiaco de siderio. Y hay otros zodiacos. Hay un zodiaco que se llama zodiaco supergaláctico, que va más allá y se miran, son otras galaxias, porque este hace parte de nuestra galaxia. Zodiacos supergalácticos o galácticos. Podemos ver entonces los planos de realidad e identidad que tenemos y vemos que nosotros pues prácticamente hacemos parte de un todo, ¿sí? Somos holones de holones. ¿Preguntas? ¿Se entiende esto? Por favor, para efecto de
Entonces lo que nosotros vemos, voy a saltar ya, voy a borrar todo. Lo que vamos a mirar es esto, ya podemos descartarlo. Disculpe, pero es una tos espantosa. Entonces estamos mirando las determinadas metodologías. Una interesante para mirar el zodiaco trópico. Creo que con la definición de los zodiacos permiten ubicarse mejor. Disculpe 2 minuticos mientras toso. Yo sigo mientras usted... Sí, hago siga hablando, por favor. Bueno, ya recuperé. Entonces estamos mirando que Stephen Arroyo, que es un psicólogo canadiense, escribió 3 libros. Manual de la interpretación de la carta natal, un libro que también se incluyó dentro de la bibliografía que les envié. Hay uno sobre karma, astrología, karma y astrología, y hay otro que se llama Las dimensiones de la astrología. Los 3 los releí últimamente, nuevamente los releí para efecto de estos cursos, ¿sí? Este manual es metodológico, se sigue tratando de dar coherencia a algo tan incoherente como es interpretar una carta, ¿sí? Porque es muy compleja, es extensa, es un universo muy donde tiene que ver con muchas áreas, muchísimas áreas, pero uno no sabe por dónde arrancar, ¿sí? Sin embargo, ya la tradición ha establecido una serie de reglas, ¿sí? Recuerde que les hablé de Morín de Villafranche, que fue uno de los primeros, y él se le conoció su famoso las reglas de Morín, ¿sí? Que son 112 reglas de interpretación, que se puede extraer lo más importante de esa parte, ¿sí? Se les envió también, son 112 reglas que se tienen, que son no los axiomas, no los aforismos de los antiguos, de las astrologías antiguas, sino ya un mundo más racional, una astrología más racional, más lógica. Entonces hay 112 leyes que se siguen. Adolfo Bay, Astrología Racional, el libro ese, que fue la Biblia de los astrólogos del siglo pasado, hace todo un seguimiento a ese libro, a 112 leyes. Antes de ello, la astrología tradicional, ¿cómo se veía la astrología en tiempos antiguos? ¿Sí? ¿O cómo se concebía? Un momentico. Un momentico, si le... Se me perdió el mouse.
puedo ahora hacer el mapa. Así ya. Vamos a mirar cómo concebían los antiguos su astrología. Ahora sí. Este era el zodiaco de ellos. Había el tropical, siempre se mantuvo el tropical, y es un siderio que poco los manejaban, ¿sí? Solamente los ingleses lo volvieron a redescubrir, y los hindúes lo tenían, sí, en su astrología. La astrología hindú es muy sideria. Entonces, Occidente manejó solamente el zodiaco tropical, porque llegó un momento en el 220, creo que fue, después de Cristo, se unieron los dos zodiacos, y entonces le fue fácil manejar el tropical y descuidar el siderio, ya que el siderio obedecía a la distancia entre una estrella de referencia y esa estrella, con cada 72 años, se retrogradaba un grado, y con el tiempo se fue extendiendo y estamos en 24 grados. Entonces esos dos zodiacos nunca volvieron a encontrarse, ¿sí? Se separaron. Entonces de ahí surgió que el zodiaco trópico es muy fijo y no tiene en cuenta ningún movimiento siderio ni nada de eso. Pero recuerden que hay 4 zodiacos, más hay otros super zodiacos, pero hay zodiacos del cuerpo, hay zodiacos del alma, lo que es la mente y el alma la unieron y formaron el astral para diferenciarlo del cuerpo espiritual, ¿sí? Entonces tienen físico, astral y espiritual, 3 cuerpos. De los 4 hicieron 3, los unieron para simplificar, los unieron en 3. En la división astrológica pues se conocen 2 corrientes, la tradicional y la moderna, y la tradicional y moderna pues manejan ambos zodiacos. Lo que pasa es que la tradicional la descuidó mucho, a todos los helenos la tenían en cuenta, pero los árabes la fueron descuidando muchísimo. Y la moderna lo reconstruyó el siderio los astrólogos ingleses. Entre esos, Cyril Fagan, en sus orígenes astrológicos, plantea eso, que era muy egipcia, más que sumeria o caldea. La división pues tenía la helenística y la medieval. La helenística de los griegos y la medieval los aportes de los árabes. Esta era la jerarquía para interpretar o juzgar un esquema. Prioridad era primero los estados y las grandes naciones. O sea, si había el astrólogo, que era el astrólogo de cabecera, financiado, apoyado por un mecenas, que era un rey, una familia, etc. Siempre era el asesor para las grandes decisiones en torno a los estados y las grandes naciones, entre esos que iban a la guerra, a la construcción, a la fusión, etcétera, etcétera. Después eran las dinastías y familias que tenían su astrólogo de familia. Le sacaba el esquema a toda la familia y dependía solamente de esa dinastía o familia. Después los reyes y potentados, a medida que fue creciendo, se fue desarrollando la humanidad y fue desarrollando este tipo de estructuras sociales y culturales. Los reyes y potentados se daban el gusto de tener su astrólogo. Y era el orden eso. En el cuarto lugar quedan las natividades individuales, cuando empezaron a subir los primeros esquemas, ¿sí? Que se llamaban horóscopo, que traducía donde sale el sol, horos, donde sale hora. Yo miro el sol, yo miro el horizonte, el horóscopo. Finalmente hay unas famosas elecciones que se escogen las fechas clave, que son ese tipo de astrología, que son técnicas predictivas. Y las cuestiones horarias, que se tienen en cuenta también en el diario a diario. Y ahí surgieron estas técnicas: la horaria, la leccional, la natal, la mundana,
la astrometeorología, la hortícola, la médica, la sinastría. Bueno, se tenía en cuenta los 7 planetas porque no existían los telescopios que ayudaron a encontrar los 3 planetas restantes. Saturno pues tiene que ver con la contracción, Júpiter la expansión, Marte la energía, Sol el poder, Venus el amor, Mercurio la articulación, la comunicación y la Luna la generación. Y esta era la tabla de las dignidades esenciales que lo vamos a ver con más detalle porque eso es de acuerdo a cada tradición. No solamente se veía la dignidad, la regencia, el detrimento, la caída, sino otros términos como términos, el decanato, la dodecomorias, etcétera, doriforias, etcétera, etcétera. Hoy en día, la astrología ya ha habido una estructura, creo que yo la he definido consultando a los grandes autores y toda la tradición, la he sintetizado en esta, ¿sí? Siguiendo ya los últimos científicos, que la astrología tiene unas técnicas que son las predictivas que se aplican a cualquier área, en cualquier zodíaco, trópico, siderio o dracónico, el horario, el tropical, el siderio, que estas son las técnicas que se manejan. Va más allá de la interpretación, es mirar ya el movimiento y hacer predicciones o vaticinios o prognosis, como quieran llamar. El famoso de los tránsitos planetarios, que es un sistema universal que contempla la solar, las revoluciones lunares. Ya hay más revolución, todos los planetas tienen revolución, todos regresan, todos cumplen un ciclo porque la astrología es cíclica. Y un campo direccional, que es un campo muy especulativo. Algunos lo asocian a movimientos propios de la Tierra, propios del Sol, como las primarias, que siguen la rotación, las secundarias que siguen la traslación, las terciarias que siguen los ciclos mensuales, y unas simbólicas que se han adaptado a medida que cada autor pues investiga y encuentra ciertos arcos que son muy propios de ellos, como las direcciones uniformes o atacires. Y hay unas más avanzadas que ha llegado a la investigación, a desarrollarlas, pero hay muy pocas aplicaciones. Con todo esto me permito ya ahora sí entrar de lleno a lo que son las metodologías. Stephen Arroyo, en este libro, que es un libro de consulta permanente y de tenerlo de cabecera, habla que sigue esto una gramática, como es que la gramática la definió un astrólogo, una astróloga que era Zipporah Wynne, creo que era, no sé si mujer o hombre, que dijo que la astrología era una gramática, era un lenguaje astral. Le había puesto Paul Choynat, el astrólogo de la Politécnica del siglo pasado, en la famosa, se llama así, el lenguaje astral. Escribió un libro, Paul Choynat, un gran astrólogo francés, donde los elementos esenciales eran la estructura esencial de un esquema o clave eran los elementos, los signos, los planetas, las casas y los aspectos. Estamos hablando ya de 5 elementos claves que hay que conocerlos y descomponerlos, descuartizarlos en un esquema. Y este era el alfabeto. Un alfabeto de 12 letras. En las 12 letras están conjugados los signos junto con las casas.
Recuerde que hay un zodiaco que llaman zodiaco reposo, que asocian cada casa con su respectivo signo y su respectivo planeta domiciliante. Por ejemplo, la letra 1 siempre la va a asociar a Aries. Aries es el primer signo. La casa 1 asociado a Aries, en el zodiaco de reposo, y a Marte como planeta dueño o domiciliante de ese signo, de esa casa y de ese signo. Y así hasta llegar a Neptuno, a llegar a la letra 12, que es Piscis, casa 12, Neptuno. Entonces hay que tener muy en cuenta ese alfabeto. Hay que ver la carta como un todo, lo que estamos mirando, lo que estoy insinuando. Muchos dicen que ve como el aura de cada persona. Es mirar como más allá del astral, es mirar como el lado, depende del ojo que tenga. Puede ver con el ojo del espíritu, puede mirar un esquema. Puede mirar el zodiaco tropical. ¿Qué tipo de zodiaco va a mirar? ¿Sí? Los software manejan lo siguiente. Voy a hacer este pequeño. Por ejemplo, el Meridian maneja 3 tipos de zodiaco. Pueden mirar acá, maneja, vamos a ampliarlo. Fíjate que manejan 3 tipos de zodiaco: uno tropical, uno siderio y uno dracónico. Faltaría el domal, que son las casas, pero el domal es para todos, para muchos, para todos va a ser igual, ¿sí? Porque va a ser el sistema de ubicarlas en 12 casas. Entonces, los esquemas pues tienen esa consideración. El otro, este de acá, también tiene el Solarify tiene también su forma de ver la carta, ¿sí? Entonces se puede ver la carta. Cuando abre la carta, cualquier carta, usted la puede estructurar de acuerdo a qué zodiaco quiere, ¿sí? O quiere un zodiaco tropical, un zodiaco siderio, los demás son puros siderios. Esta no tiene la dracónica, ¿sí? A menos por lo menos en esta estructura de la ficha. Tiene esta cantidad de sistemas de casa, perdón, sistemas de zodiaco. Hay más zodiacos por todos lados, ¿sí? Entonces podemos ver que los software manejan estos zodiacos. Entonces vemos nosotros la carta como un todo, dice Steven Arroyo, y empieza a ver la preponderancia y eficiencia mostradas por la posición del planeta. Es decir, tiene que mirar los elementos, signos de fuego, tierra, aire y agua. Y hay una evaluación que se hace, incluso con un puntaje. El puntaje, en este caso, se llama balances energéticos. En los otros los tienen reportes en torno a estos tipos de situaciones en los signos, como son los elementos y la famosa cuadruplicidad, que son los signos cardinales fijos y mutables. Las casas, como es estructura, también tienen estas situaciones. Son casas que pueden estar en sus angulares, sucedentes o cadentes, o con sus respectivos elementos de fuego, tierra, aire y agua. Entonces, lo primero que hay que mirar es esa preponderancia por signos, por la posición de los planetas y la situación por casas. Planetas y casas tienen que mirar en ese todo. Después tienen que mirar en el lado B el diseño completo de una carta. Dice, utilice la intuición para ver la carta como un diagrama de pautas de energía. Es decir, el diagrama es lo que se conoce como un mandala, que es una estructura holoarquía de olones y olones que usted puede ver ahí. Ahí está todo reflejado en una carta natal. Ahí encuentra todo. De ahí no se sale nada de esa carta natal. Por eso, en la carta está reflejado toda la vida de una persona. Un poco más grande.
Aquí podemos ver el caso de Petro, ahí está reflejado todo. Pero ya le digo, este es solamente el zodíaco trópico. Me estoy refiriendo al zodíaco del Sol, por eso le damos mucha importancia al Sol. Y todo gira en torno al Sol. En cambio, hay otros zodíacos donde el dracónico todo gira en torno a la Luna. El zodíaco siderio todo gira en torno a otros soles. Y así se extiende los planos de realidad e identidad que uno tenga, de acuerdo también a los cuerpos. ¿Sí? Muchas veces hay que mirar un estelio. Un estelio es cuando se agrupan muchos planetas en determinados signos y casas. Eso da una connotación. Miremos como el caso de Luis Carlos Galán. Como Galán, el caso de Galán. El caso de que muchas veces en determinados signos se acumulan planetas. Hasta 5 o 6. ¿Se acuerda que yo le mostré el caso de Morín de Villafranche? Que tenía como 6 planetas acá. A veces un exceso de planetas, ese tipo de preponderancia muestra un destino muy fácil de prever. De prever, ¿sí? En qué áreas son los más importantes. En nuestro caso, tenemos los casos del sector, el de Galán, ¿sí? Que vemos acá. Esta cantidad de planetas, miren todos estos planetas acá, que pese a que no están en el mismo signo, sino 1, 2 y 3, pero 2 más comparten el mismo estelio. Entonces aquí podemos ver que hay algo preponderante y la intuición nos dice algo que tiene que ver acá con la casa 12, porque es la casa, digamos, física, la parte física, entonces se va a manifestar su realidad. El Sol, ¿dónde va a ser la expresión del Sol? O sea, que es la casa 12, pero tiene a Virgo ahí en la cúspide. Sí, y su regente, recuerde que su regente... Eso lo hace pensar en el cuerpo también, ¿no? En ese zodiaco trópico, recuerde que esto es trópico. Ahora, tiene en realidad, sí, estos son caras de una moneda, usted tiene que mirar otro zodiaco. Eso es lo que están diciendo los últimos investigadores, y estoy de acuerdo con ellos. Ustedes me han visto que a mí me toca manejar más de un zodiaco porque no estoy contento con la interpretación trópica. A veces no me llena y encuentro en el otro zodiaco algo que le faltaba en este zodiaco. Y hay un comportamiento mejor de su destino. Continuamos. Profe, se puede hacer una cosa, se puede poner una carta donde se vean los elementos y de fuego, tierra, aire y agua, y también las que cardinal fija mutable, puedes ponerla. Claro, ya vamos para allá. Bueno. Vamos a poner el de... Son las 8 y 8 minutos. Eso. Un momentico. Zona de alimentación. Esto es la parte de una ventaja de que puede usted verlos, graficar así, el mandala, escoger el tipo de mandala, porque hay una cantidad de mandalas hermosísimos que pueden mirar. Vamos a ponerle que lo puedan mirar mejor. Puede escoger ustedes el tipo de zodiaco trópico, estamos hablando. Los modelos que hay, una cantidad de modelos. Y finalmente pues llega a uno que se llaman, donde se superponen los dos, el zodiaco trópico y el siderio que está afuera. ¿Sí? Bueno, en lo que dice Lucero, está bien. Este tiene una ventaja de que... Como eso lo vimos ayer, entonces como para que hoy lo vean. Este tiene View, uno lo puede mirar en View. Space Tropic. Space. Puede mirarlo así y escoger el tipo de zodiaco, ¿sí? Nosotros escogemos, nos guiamos mucho por el Vigan
Y el Miran pues establece elementos, está todo muy sintetizado. Entonces pueden ver que sacan unas tablas gráficas de los elementos con una barra horizontales mirando dónde prevalece más, qué elemento prevalece en las modalidades como sus elementos. Hay una partición de la torta, todo el zodiaco, en 4 partes, en 2 partes oriental, occidental, superior e inferior. Entonces, esto le va permitiendo ir visualizando un esquema cuando vea la preponderancia de elementos, por signos, perdón, por planetas, por casas. Esa es la ventaja que tiene este programa. Pero veamos en el otro. En el otro también tiene esta forma de verlo con sus balances. Meridian. Balance energético, el Meridian, ¿sí? Entonces el Meridian tiene también estas propiedades, ¿sí? Un momentico. Por signos y por casas. Entonces, por ejemplo, podemos ver por signos. Hay un porcentaje y está diciendo que, por ejemplo, acá hay un 34. Es muy parejo un fuego con aire en los elementos de Petro, ¿sí? En los cuantos modos, las cuadruplicidades que tienen, predomina más la cardinal. O sea, el iniciador. Estos son los valores que se toman. Uno puede cambiar los valores. Aquí hay hasta 50 el valor. Sumándolo todo lo que encuentra acá en esta casilla de valores, suma todo 50. Entonces, nos tiene que dar todo 50 al final, ¿sí? Entonces van sumando cardinal, cuántos en fuego, cuántos hay, en tierra, cuántos hay. Y así nos va dando un balance muy pormenorizado de los elementos en sus signos, perdón, de los planetas en sus signos y sus elementos, ya sea por casas, por sus modos. Entonces podemos ver que acá en casas, elementos, predomina más el elemento aire por casa y el casa más angular. Recuerde que tiene un liderazgo espantoso, ¿sí? Angular. Y habla. Ah, no, ese es un mago. Pensamiento. Eso es un mago que hipnotiza, ¿sí? Mago para hablar. Hipnotiza, ¿sí? Hipnotiza. No, yo no, la historia que yo cuento es que yo una vez fui, yo no quería escucharlo. Entonces mi amigo dijo, camine, vamos a escucharlo, cuando había salido de la alcaldía. ¿Sí? Y entonces me sentí, dije, bueno, se vale la cuerda, pero 10 minutos y me voy. No, eso como 2 horas y se nos pasó el tiempo y el tipo muy agradable para hablar, excelente. Bueno, entonces mire estas estructuras ya dinámicas sobre cómo interpretar en una forma, y aquí lo hace visual. Y esto tenemos que llegar a descomponerlo en detalle, porque cada uno tiene su propia literatura. ¿Qué significa el fuego? Se la da la popularidad. Entonces la popularidad da más yan en ambos lados, ¿sí? Lo sitúo mal. Entonces podemos ver acá que en polaridades dan por este lado por signos, por los famosos signos de Yan, y por el otro lado por casas de Yan también. ¿Cuál es la casa más notoria? La 7, o sea, de los otros, sí. Cierto. Sí. ¿Cuál es la más notoria? La más grande. De todas. La casa 7. Bueno, aquí ya es método Huber, ya aquí más propio de Lucero para esta interpretación, ¿sí? De este balance. La casa 7 es la más alta y la gráfica más alta. Entonces, tiene el sol. Recuerde que es un zodiaco solar. Entonces, donde está el sol, pues predomina mucho. Y el signo pues, de Libra, por supuesto, que es el ascendente. El ascendente. ¿Sí? Sí. Y así en ese orden pues va mirando y evaluando. Bueno, esto es lo que nos ha permitido dentro de la interpretación un gran avance. Recuerden, es un gran avance dentro de la metodología de una interpretación, ¿sí? Entonces, es mirar todo lo que dice Steven Arroyo y otros, ¿sí? Entonces, las principales componentes de la estructura de una carta: utilice el alfabeto y observe todos los temas mayores que surjan. Estudie cualquier factor o matiz que parezca dominante. Aspectos dominantes. Hay configuraciones que
los software lo traen y lo grafican, ¿sí? Por ejemplo, esto se llama modelos, este le llamará Figura de aspecto. figura de aspecto, sí. Primero va a diseñar un modelo planetario que fue desarrollado por Edmund Jones en el 1936. Es como 7 o 9 modelos. Este tiene modelo de locomotora. Para interpretarlo, uno tiene un comienzo como una locomotora. Tiene un vagón que arranca y otro que termina. ¿Quién tira ahí? ¿Quién tira la locomotora? ¿Cuál planeta de esos dos? Sí. Entonces se dice que siguiendo el orden de los signos, el que tira es Urano, que es la rebeldía es él. Y termina el Sol, que le da éxito en sus... fíjate que su vida misma ha sido no solamente, como él dice, una vía, muchas vías, sino una vía también de éxito, porque cada momento de su vida convirtió en un momento de éxito. Y ahí lo vamos descifrando, ¿sí? Aspiró, tenía una fe muy grande. Se me quedó acá. No solo también, ahí es Urano, podría mirar no solo la rebeldía de él, que bueno, sí, sí, sino también lo original en el pensamiento. La originalidad que él mostraba. La humanidad de él, ¿no? Colombia humana. Sí, los programas ahí los dicen en el texto. Yo voy a dejar el libro para que lo lean ustedes, porque para hablar el mismo el lenguaje, ¿sí? Tanto el lenguaje biográfico como el lenguaje planetario. Bueno, pero lo otro es que este también permite sacar lo siguiente, que son las figuras, los aspectos, figuras de aspectos, ¿sí? La figura de aspectos de las relaciones entre los planetas. Perdón. Esto fue desarrollado por Edmund Jones también y por la escuela de Hubble, que le dio una riqueza extraordinaria, ¿sí? Que es mirar los ángulos que forman los aspectos y asimilarlos a figuras geométricas como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, caso de Petro, tiene este que se llama un cometa. Este cometa es de éxito. A él, vamos a mirar qué leer. Figura Hubble, glosario, texto especial. Ahí está el texto, nos dice que a ponerle 4 y nos dice ahí que crecimiento gradual de la conciencia, desarrollo de talento pequeño. El tipo fue muy talentoso, ocupó los primeros cargos en el colegio, en el bachillerato, en la universidad fue becado, ¿sí? Y además porque la secretaria de la Universidad de Internado era familiar de Petro, era lo creativo. Bueno, entonces mire es extraordinario este aspecto. Todos son azules, ¿sí? A excepción de la oposición Neptuno con el Sol. Pero son tres trígonos entre el Sol, Júpiter y Plutón. Imagínense semejante, los planetas más potentes de Sol, Júpiter y Plutón son los planetas más potentes que los llevaron a él al éxito incuestionable. Poco a poco fue construyendo su futuro, ¿sí? Hay un triángulo que se llama el triángulo de exaltación, de excitación o de exaltación. De excitación, sí. Está mal escrito. ¿Qué es este? Es una oposición entre Urano con la Luna. Fíjate, el Urano con lo errático que él hacía al sistema, ¿eh? Y así por el estilo, va mirando uno. Se llama un triángulo dominante. Y tiene su interpretación. Bueno,
Este software permite hacer eso. Yo tengo lo siguiente, yo trabajé ya para regalarle este software a los que no lo tengan. El software es costoso, vale alrededor de ya 1 millón de pesos, ¿sí? Y yo sé que se puede utilizar con fines didácticos. Entonces, hay una plataforma que se llama Dropbox. En Dropbox, aquí está, yo ya lo subí. Ya subí el... Bueno, ahí está. ¿Qué hice yo para ello? Subí lo siguiente. Y les voy a dar un link para que ustedes lo puedan bajar. Ahí está en la nube. Se llama Máquina Virtual. Va a encontrar todos estos, pero va a encontrar un video que le explica cómo instalar la máquina virtual. Un video ahí muy sencillo. Y ahí voy a necesitar una instalación mucho más sencilla de Zodiac y que nos va a dar. Entonces, ¿qué va a mostrar ahí? Mira, debajo de este vídeo tenéis un enlace a este archivo. Hay un video. Hay que instalar primero este y hacerlo direccionarlo a que abra este. Ahí está todo. ¿Qué es todo? ¿Qué llamo todo ahí? Pesa 8 gigas. Entonces lo subí a esa plataforma gratuita que se llama Mega. Tiene hasta 20 gigas para subir. Y al final van a encontrar lo siguiente. Cosmos. Van a encontrar lo siguiente. Van a encontrar un icono que se llama Oracle, que es la plataforma de Oracle, de la máquina virtual, perdón. La estoy abriendo para que vean lo que tiene. Se puede instalar en cualquier máquina. Hay que tener capacidad en cualquier sistema operativo, en cualquier equipo, torre, portátiles, en celulares no. Y muestra, esta es la última versión. Aquí está todo, simplemente ustedes direccionan y abren directamente el Windows XP, que fue la versión donde se instalaron los programas. Ahí están todos con licencia, todo está ahí. No necesita usted meterle nada de clave ni nada de eso. Ahí va sacando, está abriendo. Yo quiero que miren ahí todo el programa. Aquí está, ya abrió. ¿Quiénes los tenemos el programa? Lo tiene Lucero, tengo yo, lo tiene Johan, lo tiene Luz Marlene, lo tiene Rafa, pero queremos compartirlo. Entonces, cuando usted instala la máquina virtual, le va a salir el icono del programa. Entonces, lo tiene ahí. Ingresa, común y corriente, al programa una versión donde tiene todas las herramientas que les voy a explicar. Además, tiene otros programas interesantes. Ahí tiene esto, Astrocora, el Galatwin, que es excelentísimo, de Daniel Zuluaga. Tiene el Polaris el Polaris sirve para rectificar a través de sucesos. Un programa muy bueno, excelente, y no necesita ni nada, todo está instalado ahí. Y el Zodiac, que es el programa por excelencia que trae este señor, se llama Javier Reynoso, un programa muy bueno. Lamentablemente no tuvo mucha acogida, pero según el autor es el mejor programa que se haya montado. ¿Sí? Es este. Ya están todas las herramientas, ya las probé, todo está perfecto.
y se cierra el programa, se cierra común y corriente, como una máquina. Entonces la cierro. Yo puedo interactuar también con el otro sistema, con el sistema operativo. Para cualquier consulta, puedo trabajar en las dos posiciones, tanto en el XP, que es el sistema operativo, como el sistema Windows 10. Aquí estoy cerrando la máquina, me está diciendo qué porcentaje se está cerrando. Llevamos un 60%. Y se cierra y vuelve nuevamente a la normalidad. Pero tienen el programa, cierro yo el programa, y ese es el programa que quiero ofrecerlo para que ustedes tengan esa herramienta fundamental. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, entonces terminamos acá con esta parte. Terminamos esta parte. Terminamos esta parte metodológica. Perdone que hay mucha documentación y me toca saltar de un lado a otro. Estamos en metodología de Steven Arroyo. Ya entendiendo la estructura de metodológica de coherencia, ya podemos saltar a otros autores que plantean otras metodologías que nos complementan. Lo que estamos hablando, que es mirar, ve los aspectos dominantes, todo lo que son las figuras, esos tienen interpretaciones por todos lados, ¿sí? Cada cosita interpreta una parte. Se entra en la tercera parte, que es mirar el sol y la luna por su elemento. Entonces, el sol hay que descomponerlo en signo, casas, aspectos cercanos. La luna, signo, casas, aspectos cercanos. Los ángulos. El ascendente y el medio cielo, recuerde que son los fundamentales. El ascendente y compararlo con el sol, con la luna y con los demás planetas. Son fundamentales. Y usar las técnicas tradicionales que se tienen, que es las lineares, domicilio, caída, exaltación, exilio, las posiciones que puedan tener fuertes, armónicas y inarmónicas los planetas en las casas, por sus aspectos, etcétera, etcétera. Y los componentes esenciales que hay que tener en una estructura. Observe, sobre todo los aspectos fuertes son la conjunción, oposición, cuadratura, trígono y sextil. Dentro de los aspectos más desafiantes son la oposición y la cuadratura. Y los aspectos más fluidos, más fáciles son el trígono y el sextil. Y mire si las conjunciones están cercanas a los planetas, a las casas, siempre y cuando tenga corregido. Y hay ciertas casas que son fundamentales, como la 1, como la casa 12, y mirar a Saturno. A veces el mismo planeta, como Saturno, a veces Saturno era maléfico en las tradiciones anteriores. Existen otros autores, ya vamos a acabar, que nos dice lo siguiente. Que es la Aprende Astrología 2, ¿se acuerdan? El libro que se les dejó de referencia. Ahí hay una metodología a seguir, pero fíjate, ellos lo desarrollan como ejercicio, como la de Claudia Sicri y su curso de astrología con Claudia Sicri y otras astrólogos argentinas. Pero lo hacen bajo este tipo de cuestionarios a llenar. Ustedes van armando toda una bitácora, todo un libro de capítulos para ir mirando una visión general
y mirando cada esas estructuras. Las miro y las miramos en la próxima clase. Y entraría una parte de interpretación de la carta. Y finalmente, el que yo veo como muy prolífico es el de Staela, que también lo vamos a ver en la semana entrante. Y ponemos ejemplos en el caso de Petro. Y les dejo el libro para que lo vayan leyendo o lo impriman, ¿sí? O lo compren, como habló Dolly, ¿sí? Que lo compró. Este es Staela en el nuevo manual de astrología, que es un libro muy completo que también se le anexó, el análisis y la síntesis. Me parece a mí que es el mejor estructurado de todos, ¿sí? Pese a que Lloyd Dumont también reparte eso, pero al final muestra un esquema que no satisface este lado metodológico. Claro que el más completo, fuera de este, es el del Brigone, ¿se acuerdan? El de Jerónimo Brinone en su síntesis de la carta astral. Pero es mucho más complejo. Sin embargo, este es mucho. Para empezar sería este. Habla de las triplicidades, eso lo vemos en la más tarde, ¿sí? Y se hace una síntesis y se mira alrededor de, creo que son 27 aspectos a tener en cuenta. Cada uno es un capítulo. Entonces podemos ver que ese mandala que nos enseñaba en el caso de Luis Carlos Sarmiento, ese mandala, Luis Carlos Galán Sarmiento. Nos decía todo y nada a la vez porque no teníamos metodología. Bueno, eso es lo que quería comentarles. ¿Algún comentario, algo? Y nos despedimos. Nos vemos la próxima. Yo creo que Semana Santa no vamos a hacer clase, ¿sí? Dada la situación de Semana Mayor y que muchos no van a estar en la ciudad, entonces voy a dejar de compartir. Esa es la semana entrante, ¿cierto? Que es la semana entrante. Perfecto.